Ustedes a este webinar sobre Herman Bavinck. Hemos ya hablado el martes sobre la catolicidad en Herman Bavinck, cómo veía a la iglesia, pero les prometí que el día de hoy vamos a ver un poco de su obra a través de Israel Guerrero, quien escribe este libro que los que ya lo puedo leer, ha sido una bendición. Herman Bavinck, una vida y teología para la gloria de Dios. Y aquí voy a leer un poco de Israel, pero ya nos contarás, Israel, que quién eres un poco. Pero acá nos dice que es chileno. Ahí está también su libro. Todos ahí, muy bien. Nos lo va a autografiar. Si pudiera autografiarlo aquí a través de Zoom, estaría genial. Pero él es chileno. Pastor ordenado de la Free Church of Scotland, la Iglesia Libre de Escocia. Es profesor de teología y sus estudios se han enfocado en la teología sistemática, especialmente en la piedad reflejada en la teología de Herman Bavinck. Está casado con Camila y juntos tienen dos hijas, Emma y Elidith, ¿verdad? Actualmente reside en Edimburgo, Escocia. Así es la parte técnica, Israel. Cuéntanos un poquito de ti, por favor. No, bueno, la verdad es que en primer lugar es un honor, un placer poder estar compartiendo con ustedes, hablar de, en primer lugar, conversar y meditar en la gloria del Señor y cómo el Señor manifiesta su gloria a través de la historia, y en este caso en la historia, en la iglesia, y dentro de su iglesia el Señor usa determinadas mujeres y hombres para su gloria, y en este caso utilizó a Herman Bavinck en un periodo bien importante para el día de hoy estar pensando y meditando en cómo podríamos aplicar parte de su teología para el día de hoy, Mm, que creo que es el ejercicio de Herman Bavinck. Así que en primer lugar, gracias por la invitación. Y sí, con mi familia estamos en Edimburgo, en Escocia. Nos mudamos hace casi 8 años y estamos sirviendo al Señor. Y por la gracia del Señor, y si pueden estar orando por nosotros, estamos plantando una iglesia hispanohablante en la mm. capital de Escocia. Wow. Así que Cuando vayamos a Escocia ya sabemos a dónde llegar, a qué iglesia llegar. vengan, vengan, son todos bienvenidos. Buenísimo, muchas gracias, Israel, por esta introducción. Y yo sé que esto no estaba planeado, pero ¿por qué escribir un libro sobre Bavinck? ¿Por qué tomarte el tiempo para investigar? Yo sé que en un sentido en tus estudios lo has hecho, pero ¿por qué escribir un libro en español? ¿Por qué hacer que Bavinck hable español? No, mira, la verdad es que el interés por Bavinck surgió porque en el seminario en Chile, en el seminario presbiteriano, encontré este libro Ah, y que se traduce ensayos en religión, ciencia y sociedad. buenísimo. Y recuerdo que ese año el seminario estaba pensando, algo así, ya fue hace muchos años, en cambiar a la sistemática de Berkhoff, de Mm, Louis Berkhoff, por otra sistemática. Y yo dije, pero ¿quién va a cambiar a dejar de usar Berkhoff? Tendría que ser alguien mucho mejor. Y resulta que estaban cambiando la sistemática de Berkhoff por la dogmática reformada de Hermann Bavinck, wow. que justamente ese año, creo que fue el 2013, se había traducido del inglés al portugués. Y Mm, eso llegó a Chile. Entonces, escuché ese nombre, Hermann Bavinck, y bueno, dije, debe ser bueno. Y después encontré este libro en el seminario y dije, como el mismo teólogo que estaba escribiendo de dogmática está escribiendo sobre religión, sociedad y ciencia, que ese es mi trasfondo, yo estudié biología. ok. Entonces, dije, oye, ¿cómo un teólogo reformado escribiendo de ciencia? Y la verdad es que cuando lo empecé a leer, no lo dejé de leer hasta ayer, quizás, o hasta hoy día, que volví a leer un poco de Herman Bavinck, porque es justamente eso. Es una teología que está tan fundamentada en la gloria de Dios Mm, que no puede quedar indiferente a ninguna área del corazón humano, y por lo tanto no queda indiferente a ninguna área de la sociedad. claro. Entonces, esas dos No sé, cosas, particularidades de Bavinck, me llamó la atención. hace tiempo tenía Mm, curiosidad. buenísimos. La verdad es que cuando leo el libro, Israel, creo que algo que es muy importante quizá resaltar es que comúnmente se ha visto la teología reformada como muy rígida, meramente intelectual, ¿no?
pero mm, cuando vamos a la vida de Bavinck, ¿no? Que has ilustrado muy bien en tu libro, vemos a los teólogos de la Reforma, mm, especialmente los de la Reforma de los Países Bajos, ¿no? La holandesa o la Segunda Reforma, mm, vemos esta teología experiencial, ¿no? Esta mm, teología que transforma no solamente la forma en que predicamos o en que mm, somos, en este sentido, dentro de una iglesia, sino como que esto sí explotara todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que has ayudado a aclarar mucho esta parte que la teología reformada no es meramente intelectual, no es menos que eso, pero es mucho más, ¿no? Que abarca sí, todas sí. las áreas de nuestra vida. Entonces, creo que eso es muy lindo que lo podamos recuperar, sobre todo en un contexto como el nuestro, ¿no? En México, por ejemplo, donde la fe reformada pues es mínima o tiene un porcentaje, una pertinencia menor en nuestro país, ¿no? Pero qué Mm, importante que los jóvenes, especialmente las nuevas generaciones que están abrazando la teología reformada, puedan abrazar una forma de teología reformada no meramente intelectual, pero también experiencial, que nos haga más como Cristo, ¿no? Entonces, no sé, creo mm. que eso es muy lindo que lo podamos recuperar en nuestros días, ¿no? Sobre todo en español. Sí, no, no, de todas maneras. Y creo que el elemento experiencial, por supuesto que es un elemento que uno ve en toda la historia de la iglesia cristiana. Uno lee a San Agustín y puedes ver este elemento experiencial. Puedes leer a teólogos medievales, ves este elemento experiencial. Pero lo que hace, bueno, después Calvino, después, por supuesto, tienes a los puritanos. Gracias a Dios por levantar a distintos puritanos para recuperar este elemento experiencial. Pero lo interesante que tiene Herman Bavinck es que justamente va recuperando este elemento en una época donde se estaba dejando de lado la ortodoxia, Mm, la sana exacto. doctrina. Entonces, la recuperación de la sana doctrina jamás significa dejar de lado los afectos. Mm, Y eso es muy importante. Es algo que, eh, eh, de hecho, lo hablamos con Iván en la conferencia. Y déjame leerte acá una cita de Herman Bavinck hablando aquí de Juan Calvino, o ok. Juanito Calvino, mejor, en nuestro contexto, de Juanito. Porque acá también hay que entender algo, la tradición reformada cristiana y reformada es intelectual, pero no se queda solamente en el intelecto, también va a la práctica. Mm, Eh, y también puede ocurrir que podemos hacer varias cosas bien práctico, pero falta el elemento afectivo, las emociones. Entonces creo que es importante recuperar esto porque en Latinoamérica la iglesia evangélica el Señor la ha utilizado y tiene un fuerte elemento afectivo, emocional. mm, Y que cuando las personas conocen la teología reformada, al conocer la teología reformada no significa apagar los afectos, sí. para nada. Al contrario, la gloria del Señor hace que esos afectos se enciendan más al punto de ahí llevarte a la práctica o seguir moviéndote en la práctica porque estos afectos están encendidos. Entonces la tradición reformada no es solamente intelectual o no es solamente volitiva de la voluntad, Mm, sino también es afectiva. Y por eso quiero leer una cita de Herman Bavinck con respecto a Juan Calvino. Dice, Juan Calvino fue un hombre, cito, no solo con una cabeza clara y una voluntad firme, sino también con un corazón ardiendo, lleno de amor y de afectos. Entonces, eh, Bavinck puede distinguir interesante, inteligente, hizo varias cosas, pero al mismo tiempo tenía un corazón ardiendo. Y sí. eso tú lo puedes ver en Agustín, el mismo escudo de Calvino, esta mano con un corazón entregándosela al Señor. Y eso debe estar en nosotros. Si no hay afectos encendidos por la gloria del Señor, eh, difícil que realmente podamos disfrutar lo que Mm, significa vivir para la gloria de Dios. buenísimo, muchas gracias por esto, Isra, porque, por ejemplo, últimamente he estado leyendo a Hilario de Poitiers y es un teólogo un poco desconocido, incluso entre occidentales, ¿no? Es un teólogo occidental, pero no es tan conocido Ujú, el día de hoy, ¿no? Pero cuando lees, por ejemplo, su obra de la Trinidad, es magnífica la manera en que escriben, porque escriben los padres de la iglesia como Hilario con esta pasión, este deseo de conocer
pero también este deseo de adorar el santo misterio de la Trinidad, ¿no? Esta manera en que escriben, hacen teología no Ujú, solamente involucraba una reflexión meramente intelectual, también cuando los lees es como si estallaran en adoración, ¿no? Y eso ujú. es algo que podríamos recuperar de toda la iglesia, pero creo que como has dicho, Bavinck lo hace muy bien, ¿no? Ha capturado la esencia, el corazón de la teología cristiana, no solamente reformada, medieval, Ujú. patrística, ¿no? Neotestamentaria. Entonces, bueno, esta introducción no estaba planeada. Entonces, para no quedarnos más en este tema, que podríamos hablar de calvinismo experiencial en otra ocasión, si podemos usar esta etiqueta que algunos usan. Pero me gustaría que nos contaras un poquito de quién fue Herman Bavinck. Ya hemos hablado un poquito de su corazón, un poco Ujú. de su contexto, pero vamos a hablar un poquito de quién es él. ¿Cómo podrías de alguna manera resumirnos en la Sí, sí, primera parte de tu libro? sí. Mira, es interesante la pregunta, ¿quién es él o quién fue? Porque ya Herman Bavinck murió en el año 1921, pero Herman Bavinck, utilizando el verbo presente, ¿quién es un teólogo que actualmente está siendo estudiado en los contextos académicos anglosajones para justamente recuperar lo que significa la ortodoxia cristiana reformada y evangélica, pero al mismo tiempo para aplicarlo a situaciones del día de hoy. Entonces, ¿quién es? Es una persona que se está estudiando en seminarios evangélicos, universidades, eh, justamente con el ejercicio de cómo aplicar la teología en la sociedad, por ejemplo. Uno de los grandes centros o un grupo de estudiantes de Herman Bavinck que está en la Universidad de Edimburgo, por ejemplo. Edimburgo, Escocia, ahora es uno de los países más seculares de Europa. Pero al mismo tiempo, Herman Bavinck se está estudiando en seminarios reformados, como por ejemplo acá en la Edinburgh Theological Seminary, el seminario de la Free Church, como también en Estados Unidos, en RTS, Reformed Theological Seminary. Los estudiantes leen esto. Eh, entonces, la primera parte es un teólogo que hoy se está estudiando en estos contextos y que por lo tanto creo que se debería estudiar también en contextos hispanohablantes, tanto en la iglesia como también en los seminarios. Ahora, ¿quién fue Herman Bavinck? Herman Bavinck nació en el año 1854 y muere en el 1921, muere un año después de Abraham Kuyper, uno de sus colegas, y también de Benjamin Warfield, un Mm. teólogo de Princeton. Entonces, él muere en años donde importantes, comillas, importantes teólogos mueren también. Pero ¿qué es lo interesante de él? Que él vive en una época de cambios en la sociedad y en la iglesia también. Entonces, la iglesia está sufriendo cambios debido a los cambios que están ocurriendo en la sociedad. Pero ahora, ¿qué es lo que hace Bavinck? Hace este ejercicio. ¿Cómo recuperamos una sana doctrina? ¿Cómo recuperamos una sana ortodoxia? Pero al mismo tiempo, ¿cómo la aplicamos para nuestro contexto? Entonces, en otras palabras, lo que hizo Herman Bavinck fue articular una sana teología reformada para su contexto. Y eso requiere importantes, por lo menos dos ejercicios importantes. Entender la esencia de la religión cristiana, en este caso la fe cristiana evangélica, lo podemos decir en nuestras palabras, en el contexto de Bavinck, lo que significa la tradición reformada. Ese es el primer ejercicio, conocer esa tradición para recuperarla bien. Y el segundo ejercicio es, ok, tengo esto, ¿cómo lo aplico a un contexto cuyo lenguaje es distinto al siglo XVII? Por ejemplo, Claro. los puritanos, grandes, nuevamente, gloria a Dios por la vida de los puritanos y lo que Dios hizo con ellos. Sin embargo, el lenguaje que ellos utilizaban es, era distinto al lenguaje de la sociedad de Herman Bavinck y es distinto al lenguaje nuestro. Los desafíos que tenemos son distintos. Y la forma de concebir, por ejemplo, el ateísmo previo al 1900 fue distinta a después del 1900. Entonces, ¿cómo la teología me ayuda a responder a estas preguntas? Y lo que hizo Herman Bavinck fue articular esta teología
para responder a las problemáticas, pero también proponer cosas en su contexto. Claro, y este movimiento, Israel, podemos catalogarlo en un sentido o resumirlo en el término neocalvinismo, Ujú. esta conversación con el pasado para responder al presente o contextualizarnos en el presente, ¿es correcto? Claro, claro, y ahí justamente se etiqueta a este movimiento y por primera vez se empieza a utilizar allá por el 1880 el término neocalvinista y que de inmediato es importante distinguirlo de el nuevo calvinismo o en inglés New Calvinism. Mm, El neocalvinismo es un movimiento que se inicia justamente allá por el 1880 con los escritos y actividades de Kuyper y Herman Bavinck y bueno, y termina ya con la muerte de la primera generación de sus expositores. Estamos hablando de Kuyper y Bavinck y después vienen otras generaciones. Pero lo que hace el neocalvinismo, perdón, es recuperar la tradición reformada en una sociedad e iglesias donde justamente habían abandonado la confesionalidad reformada. Tenías iglesias reformadas, pero que ya no adherían fielmente a los estándares reformados, por ejemplo. mm. Habían lecturas de Juan Calvino, pero que no estaban reflejando lo que realmente Juan Calvino quería decir. Entonces, por eso surge este movimiento neocalvinista para recuperar la tradición reformada, pero al mismo tiempo aplicarla en la iglesia y también en la sociedad. Eso se trata el neocalvinismo. Wow, obviamente el neocalvinismo ya es un movimiento, porque algunos su tanto me parece que lo define como un avivamiento, ¿no? Un Mm, avivamiento en mm, los Países Bajos. Pero ¿cómo podemos nosotros aplicarlo en nuestro contexto? Yo sé que el contexto de Chile, el contexto de México, el contexto de Argentina, entre otros países, es diferente en algunos casos, pero creo que tenemos la misma necesidad que de tener una conversación con el pasado, valorar obviamente, abrazar nuestra catolicidad, ¿no? Abrazar el legado de la Iglesia Católica o de todos los tiempos, en todos los lugares, pero también cómo podemos aplicar eso en nuestro contexto. Creo que tenemos un gran reto porque somos muy buenos, obviamente, mm, citando, repitiendo. El problema es que nuevamente los términos, incluso los desafíos, son distintos, ¿no? Entonces creo que tenemos un reto, el cómo contextualizar justamente nuestra doctrina, nuestra teología. Y contextualizar, quiero nuevamente aclarar, no es adaptar o en este sentido cambiar nuestro mensaje, cambiar la esencia del evangelio, sino la manera en que podemos comunicar ese mismo evangelio a nuestro contexto, ¿no? Esto creo que Tim Keller lo trató de hacer muy bien en su obra, por ejemplo, de La Iglesia Centrada, entre otros escritos y artículos de Tim Keller. Pero creo que este es un reto que tenemos, ¿no? En nuestros días, hacer esto mismo que Badin, Kuyper trataron de hacer. sí, y creo que eso va en poder distinguir dos cosas, la esencia y Mm, la forma. claro, Eh, Utilizando un lenguaje bavinkiano, la esencia y la forma. La esencia jamás cambia. así es. La esencia del evangelio, que es un evangelio trinitario y doxológico, es decir, parte en Dios y apunta a la gloria de Dios. Mm, No cualquier Dios, sino el Dios vivo y verdadero, el Dios trino. Esa así es la es. esencia y que termina en adoración, Mm, en exaltación, en rendición al Señor de toda nuestra vida. Entonces la esencia nunca cambia, pero lo que puede cambiar dependiendo del contexto es la forma. claro. Entonces, ¿cómo yo aplico distintas cosas? Mm, Entonces, en esencia podemos tener una cosmovisión cristiana, pero la manera en cómo un cristiano la aplica en México sí. puede cambiar de cómo la aplica un cristiano en Chile, Mm, por la situación en la que se encuentra. Incluso un hermano que está en Chile, la forma de aplicar una cosmovisión cristiana utilizando ese término puede cambiar si es que la persona vive en el norte, en el centro, en el sur de Chile. O incluso si vive en la misma ciudad, pero sus contextos son distintos. mm, Entonces, no se trata acá de hacer un copiar y pegar, claro. sino de hacer ese ejercicio, Señor, esta es la esencia,
pero cómo, Señor, en el contexto que tú me has puesto, se puede encarnar verdaderamente. Pero ahora también hay que pedirle al Señor sabiduría, porque la cosmovisión es sabiduría también. Claro. Hay personas que el día de hoy dicen, no, no hay que utilizar el término cosmovisión, sino más bien sabiduría. Creo que eso es para otra discusión, pero hay que tener sabiduría también. ¿Por qué? Porque la esencia moldea la forma en cómo lo expreso. Claro. No la forma finalmente termina cambiando la esencia, porque en el ejercicio de querer, comillas, contextualizar bien, estamos dejando algunas cosas esenciales de lado. Eso no. Siempre la esencia va moldeando la forma en que voy aplicando o haciendo ministerio, si es que lo queremos poner en ese lenguaje. Entonces, Mm, eh, yo creo que se resume en conocer bien. Para contextualizar bien, hay que conocer bien la esencia del cristianismo, de una fe viva y verdadera, pero al mismo tiempo conocer bien dónde estamos, sí. dónde el Señor nos ha puesto. No estamos en la época de los puritanos, no estamos en la época de Herman Bavinck, estamos en México, en ese contexto. Entonces es conocer bien la esencia de la teología, conocer bien dónde estamos, pero al mismo tiempo creo que es importante conocer nuestros corazones, Mm. de que realmente estemos haciendo esto para la gloria del Señor y no para la gloria de nuestros nombres. Eso es importante. Oye, Raya, ya aquí con esto ya salieron otras posibles charlas. Por Ujú. ejemplo, cómo contextualizar, cómo identificar nuestra subcultura evangélica del evangelio, ¿no? Nuestras formas de la esencia del evangelio. Bueno, es un tema muy, muy importante, creo que sería bueno tratarlo en otra ocasión, si el Señor lo permite, pero vamos a avanzar un poquito en Bavinck. ¿Cuál fue ese contexto teológico y filosófico que está viviendo Bavinck, que está viviendo un tiempo de cambios profundos, no solamente a nivel teológico, sino también a nivel tecnológico, científico, entre otros, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de ella, por favor. Sí, la verdad es que cuando nace Herman Bavinck ocurren muchos cambios, pongo algunas de esas cosas en el libro, en Europa la revolución científica y empieza a avanzar. Por ejemplo, el papá de Herman Bavinck queda Jan Bavinck. Recomiendo en un futuro comenzar a leer el papá de Bavinck, que fue un pastor. Paso el dato. Él publicó unos libros sobre sermones del Catecismo de Heidelberg. ¿Ya están traducidos al inglés? No, no, Uf, esto está en holandés, pero uf, son dos volúmenes sobre predicaciones del Catecismo de Heidelberg y es wow, pastoral, muy bueno. ¿Por buenísimo. qué hablo del papá de Herman Bavinck, John Bavinck? Porque él habla de este cambio. Imagínate estar en un contexto donde no existía el tren y te demoras horas o días en transportarte, llegar a otro lugar y después en horas estás en otro pueblo, en otra ciudad. Entonces, esos cambios se empiezan a notar. Revoluciones científicas. En Latinoamérica tenemos todas las independencias, por ejemplo. En Europa, Charles Darwin publica sus escritos con respecto a la teoría evolutiva, etcétera, etcétera. Entonces, es un tiempo de muchos cambios en Europa, y en toda Latinoamérica también. Entonces, en ese contexto nace Herman Bavinck, contexto social, Sí. contexto eclesiástico. Él nace en un contexto donde las iglesias reformadas estaban siendo atacadas por el modernismo teológico o liberalismo teológico, que estaba bien centrada solamente en lo que tú sentías. Esto solamente lo estoy contextualizando para esta conversación, pero era una teología que decía, importa más lo que hacemos, lo que sentimos, que lo que nos dice este libro o que lo que las confesiones y credos dicen. Lo que Mm. importa más es la acción, es el amor, y no tanto, ya me salió el tono mexicano por estar hablando con Rafael, al cabo que quería, pero era eso, más la práctica que, oye, necesitamos la palabra de Dios, el Evangelio. Era más moralista. Y eso no solamente se ve en Holanda, sino que también se ve el ejemplo acá en Escocia. Y la denominación del papá de Bavinck, a la cual él se une, nace en el 1834
Y luego, por ejemplo, acá en Escocia, en el 1843, tiene justamente el nacimiento de la Free Church of Scotland. No solamente por algo político, sino porque varios pastores estaban predicando moralismo, cómo ser un buen ciudadano, cómo, no sé, en términos modernos, sí, redimir bien la sociedad y todo, sin el Evangelio. Entonces, para el papá de Herman Bavinck, eso no, realmente no era teología cristiana o teología reformada. Mm, Entonces, Herman Bavinck nace en ese contexto, donde se separa esa iglesia en el 1834 y comienzan a ser perseguidos. Pero después, por cambios en la sociedad, dejan de ser perseguidos. Entonces, esta es la pregunta que se enfrenta a la denominación del papá de Herman Bavinck. ¿Cómo ahora nosotros podemos ser propositivos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escondernos de la sociedad o nos vamos a involucrar en la sociedad con principios basados en el Evangelio? mm. En ese contexto nace Herman Bavinck. Wow, buenísimo. Muy buen resumen porque es mucha historia, ¿no es cierto?, detrás Sí, de... pues. Pero ahora, Isra, ¿nos puedes contar un poco acerca de su formación académica? Sabemos que hubo unos cambios por ahí, Ujú. quizá un poco sorprendentes para algunos en Bavinck, pero sobre todo me gustaría que nos pudieras ayudar a aprender de Bavinck, ¿no? De sus lecciones, en este caso, en su formación académica. ¿Cómo nos puede afectar esto? ¿Qué podemos aprender de Bavinck en todo su peregrinaje, digamos, ¿no? No sé si usar la palabra peregrinaje, pero en su formación teológica. Sí, bueno, peregrinaje era una palabra que se ocupaba antes en la educación teológica reformada, Mm, el siglo XVI, XVII, esta peregrinatio académica, algo así, esta peregrinación académica, donde, por ejemplo, si tú te estabas formando para ser un pastor reformado, estabas estudiando en la universidad de la ciudad X, por ejemplo. Estabas estudiando en México, en la Ciudad de México, pero para tener una buena formación teológica reformada tenías que viajar también a Santiago, porque ahí hay otro seminario, o tenías que viajar a Sao Paulo, o mm. tenías que viajar a Colombia, pasar un par de meses ahí recibiendo educación teológica reformada, o incluso visitando centros que quizás no compartían tu misma confesionalidad. Entonces, pero eso era el ejercicio que realizaban nuestros antiguos pastores reformados del siglo XVI y XVII en Pero hoy su lo vemos formación. como peligroso, ¿no? No sé si has visto, como que es peligroso ir a otros seminarios, es peligroso exponerte a otras escuelas, ¿no? Bueno, es interesante. Nuevamente parte por el corazón. Ujú, Yo creo que es un asunto del corazón. O sea, sí. yo encantado de visitar a mis hermanos bautistas, a mis hermanos pentecostales y seguir aprendiendo y que exista este ejercicio porque al fin y al cabo de eso se trata la catolicidad. Si yo sé que voy a ver a mis hermanos de distintas denominaciones que predican el Evangelio y viven para la gloria de Dios, la pregunta es ¿por qué no colaborar Mm, en esto, en la misión? Entonces, el ir a distintos seminarios no se trata de competencia o no se trata o sea, que el Señor nos guarde, te lo digo, de los celos, las envidias, el eh, orgullo, la obra de la carne. No necesitamos eso. O sea, creo que la catolicidad reformada evangélica no se trata solamente de recuperar credos o teología medieval, lo que sea, sino también involucra actitudes católicas. mm, mm, Yo creo que eso es muy importante, porque si yo digo, no, solamente hay que recuperar, no sé, Tomás de Aquino, un ejemplo. La verdad es que los teólogos puritanos y reformados no solamente tomaron lo mejor de Aquino, también tomaban lo mejor de la tradición, por ejemplo, franciscana, de Scotus, mm, etcétera. claro. No, 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 es que si vamos a ser verdaderamente católicos debes desechar este periodo. Pero no, el cuerpo de Cristo se extiende de, es el glorioso cuerpo de Cristo que ha proclamado las verdades del Evangelio. Entonces, sí, en fin, una sana catolicidad no solamente, Otro tema para tratar, ¿no? Sí, 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 no es solamente recuperar sana doctrina eh, católica con C minúscula, no romana, estamos así hablando de es, catolicidad, sino también involucra actitudes católicas. así es. Sí. Muy bien, híjole.
Hay tanto que me gustaría conversar, pero vamos a tenernos a nuestro bosquejo. ¿Qué lecciones podemos aprender de Bavinck en toda esta formación? No hemos hablado mucho de Bavinck, pero ¿qué podemos aprender? Y Sí. es bueno no hablar mucho de Bavinck porque tú quizás les diste una clase. Pero la cosa, me gusta esto, honestamente me gustaría estar ahí viendo el rostro de cada uno de los que está en esta reunión, escucharles, porque también me encantaría aprender de ustedes, escuchar las distintas experiencias. Entonces, ¿qué podemos aprender de Herman Bavinck? Eh, yo creo que es realmente tomarse la teología en serio Mm, y disfrutar la teología. Entender que si esto es para la gloria de Dios, realmente debe transformar toda mi vida, mi forma de pensar, para llevar todo pensamiento cautivo. Yo creo que lo que podemos aprender de Herman Bavinck es, y él lo dice en una parte, dice, apreciar lo antiguo simplemente porque es antiguo no es reformado ni cristiano. Dice, una obra de teología dogmática tiene sus raíces en el pasado, pero trabaja para el futuro. mm, Cito textualmente a Herman Bavinck aquí. Yo creo que ese ejercicio podemos aprender realmente a tomar en serio lo que significa la recuperación de una sana doctrina, en este caso la tradición reformada, mm, pero también tomarnos en serio qué significa aplicarla en primer lugar, para mi corazón, para mi familia, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, cómo la aplico en el contexto de mi iglesia, de que una sana teología me debe llevar a no seguir hiriendo el cuerpo de Cristo, por el cual que nuestro Señor derramó su sangre para sanarnos. mm, Entonces, trabajar por la edificación de la iglesia y no por el daño a la iglesia. Por supuesto, esto no significa guardar silencio, sino que significa, Señor, danos sabiduría para que realmente ocurra una buena reforma. No recuerdo en qué parte Herman Bavinck lo dice, pero habla de lo que fueron los verdaderos reformadores. Y mm, él distingue de aquellos reformadores que solamente fueron buenos, estoy parafraseando, en destruir, pero no en edificar. mm, Entonces podemos ser expertos en destruir. Oye, esta iglesia está mal por A, B, C, y la destruimos, mm. pero no ponemos nada para edificar. Entonces eso no es verdadera reforma, porque finalmente es el cuerpo de Cristo. Eso. Buenísimo, ¿no? Más esta actitud iconoclasta, ¿no? Hacia el pasado, hacia Mm, incluso hacia tradiciones, ¿no? mm, Es algo que, nuevamente, en nuestro contexto, otra vez te hablo de mi contexto mexicano, esto ha sucedido en muchos movimientos, sobre todo en jóvenes, donde han descubierto las doctrinas de la gracia y quieren cambiar sus iglesias, pero bueno, muchos de ellos aún, no sé, no tienen un liderazgo en la iglesia, no son ordenados, pero quieren hacer cambios, ¿no? Pero no van con la metodología, la humildad sobre todo, ¿no? Y lo hablo también por mí en un pasado tuve esta misma actitud, ¿no? Mi etapa de querer destruir los fundamentos pasados sin realmente tener esta conversación con gracia, esta mm. conversación con humildad. Entonces, claro que tenemos mucho que aprender de Bavinck y obviamente quiero hacer el comercial otra vez, pero sí tienen que comprar el libro, porque aquí en el libro podemos ver su formación teológica y académica, incluso el cambio, ¿no? Una universidad a otra, de cómo le Ah, afectó, ¿no? Sus estudios en Leiden, o sea, es mm. realmente importante. Entonces, cómprenlo, vayan a su carrito de Amazon. Y pídanlo porque sí es muy importante. Eso no sé si quieres decir algo más de esto, pasamos a lo siguiente. Isra. ¿Tú dijiste que ibas a regalar unas copias en esta llamada por Zoom, ¿es verdad o no? Pues No, no, bromeando, no, 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 decrétalo y no, lo hacemos. no, Decláralo y lo hacemos en este momento. No, no, podría ser, a ver, no, vamos a ver al final si surge una pregunta para que conteste la audiencia y podemos regalar una copia, claro, ahí enviarla a algún país. no, Estaría no, bueno. No, es que no, de hecho, no quería poner presión en ti, pero no, ya que insistes, ya está hecho. No, de hecho, nuestro hermano Jonathan Maya, un hermano querido de Guadalajara, me había dicho en lo el... recibo. ¿Mandé? Alguien puso lo recibo. Lo recibo, recíbalo ahora, hermano. Pacte con Israel. No, no es cierto. No, no, Este, no. ya-
Jonathan me había dicho la vez pasada, oye, ¿por qué no regalan un libro? Y fíjate que pues ya son dos personas, entonces ya están en el mismo espíritu. Muy bien. ¿Qué Mira, mira, sucede? Sí. Herman Babbing tenía una frase bien importante. Él dijo, fue sin querer queriendo. Así que perdóname por decir esto. No, Yo pensé que era del Chavo del Ocho esa frase, pero está bien. no, ese era otro, Ok, no, otro teólogo. otro, no, claro. Pi, 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 pi. En fin, ¿ven? Sabes muy bien de eso. Muy bien, pues vamos a lo siguiente, Israel, por favor. ¿Qué sucesos en la vida de Herman Bavinck le marcaron para su posterior obra teológica? ¿Cómo fue ese proceso para la producción tan preciosa que nos legó, ¿no? Entonces, Sí, adelante. ya ahora necesito concentrarme estoy pensando en el Chavo, en la vecindad, y ahora tengo que pensar En Bavinck, en dogmática reformada. Pero exacto. claro, Herman Bavinck publica 4 volúmenes de esto que que se llama Dogmática Reformada. Mm, Luego se tradujo al inglés y hace poco creo, bueno, Monte Alto lo está así es. traduciendo al español. Sí, Entonces, eh, Herman Bavinck, claro, produce estos 4 volúmenes, pero justamente los produce para un contexto académico. Entonces, la verdad, leer a Herman Bavinck, yo, por ejemplo, no le recomendaría este libro a mi tía, claro. por ejemplo, no. Pero sí luego él lo destila de una forma más pastoral y publica este que se llama Magnalia Dei o las grandes obras de Dios. Mira, y ahí viene la copia en español, que Español. se tradujo al inglés por The Wonderful Works of God. Ah, Pero exacto. paso el dato para decir que se está trabajando una nueva traducción al inglés Ah, porque hay algunos detallitos en la ok, traducción en esta. ok. En fin, pero Herman Bavinck no solamente pensó a, a nivel más pastoral o universitario con este, sino también para toda la iglesia, e hizo otro destilado que Ujú, se llama Una guía para la instrucción en la religión cristiana. Y se tradujo hace un par de años al ujú, inglés. así es. Entonces, una de las cosas que me gusta de Herman Bavinck es que él pudo hacer teología para distintas personas. Mm, Nuevamente la misma esencia, pero la forma va cambiando. Entonces, de 4 volúmenes a un volumen y de un volumen a otro más pequeño, porque justamente esa es la idea, de que esta teología pueda llegar a todos. mm, Entonces, él escribe estos 4 volúmenes de dogmática reformada, pero al mismo tiempo él escribe de distintas cosas. Escribe sobre cosmovisión cristiana, escribe sobre eh, cristianismo y ciencia. ujú. Escribe un libro muy bueno que Ya estás estuve trabajando. destruyendo tu biblioteca por nosotros. No, pero es para mostrarles. Pero este libro, El sacrificio de la alabanza, Mm, espero, es- hace tiempo estaba traduciendo algunos capítulos al español, pero El sacrificio de la alabanza era un libro que se regalaba a las personas que iban a participar por primera vez de la Santa Cena. wow. Y son meditaciones, o sea, es un libro, podríamos decir, devocional para las personas. ¿Qué significa? Y en realidad la esencia del pacto. Mm, Es teología del pacto, pero a nivel experiencial. Muy, muy bueno. Entonces, él escribió de educación, pedagogía, escribió de psicología. ujú, Imagínate, un teólogo escribiendo de psicología, interactuando con psicólogos seculares, pero hablando desde una perspectiva cristiana reformada. wow. Escribió sobre principios de psicología y escribió otro libro sobre psicología bíblica y religiosa. Ujú, Entonces, ujú, y es justamente por pensar en la mente, o sea, estudiar estos libros no es solamente para el teólogo, sino también para el consejero cristiano, por sí, ejemplo. En claro. fin, escribió sobre la juventud, creo, sobre la pubertad también, toca uno de los temas. Le faltó escribir del Chavo del Ocho, creo, y ya hubiese escrito de todo, pero No, realmente, o sea, ahorita Sandra nos pregunta si el de Sacrificio de Alabanza está en español. Lamentablemente, no. De hecho, no está ni en inglés, ¿o sí, Pastor Isra? sí, se tradujo una nueva traducción. Estaba en una traducción antigua, pero se tradujo nuevamente The Sacrifice of Mm, Praise. ahí está. Eh,
Sí, Sí, así ok. que, pero estuve trabajando un poco en unos capítulos al español, pero por Ok. tiempo no he podido continuar. Claro, claro. Pues ojalá el Señor te provea tiempo, porque pues al final traducir no solamente es tomar las palabras y literalmente traducirlas al español, también es conocer el contexto y qué mejor de una Ujú. persona que lo ha estudiado. Entonces, ojalá el Señor realmente lo digo en serio, ojalá el Señor te pueda proveer los medios y el tiempo necesario para esto, porque sí necesitamos en español estas obras, ¿no? Y me gustaría adelantarme a una pregunta ya para finalizar y no quitarte un poco más de tiempo. ¿Dónde podríamos empezar en español? Bueno, esa es una pregunta difícil porque tenemos pocos recursos, ¿no? ¿Qué nos recomendarías para comenzar a estudiar a Herman Bavinck? Yo me adelanto un poquito con tu libro, ¿verdad? Es una buena introducción, ¿no? Pero de ahí tenemos en español, si no me equivoco, el de Nuestro Dios Maravilloso. Tenemos el Ujú. Prolegómeno de la Dogmática. Tenemos el Reino, el Evangelio y el Reino, o el Reino de Dios de Herman Bavinck. No sé qué otras obras tenemos en español por ahí. Este, El futuro del calvinismo también el futuro está. del calvinismo, exactamente, también, el futuro del calvinismo, No. Reino de Dios, el futuro del calvinismo. ¿Con cuál nos podremos empezar? Uf, esa es una muy buena pregunta, pero creo que tú ya la respondiste un poco. Y en el libro, ahí Iván dice algo importante, pero justamente escribe el libro para poder introducir a las personas Sí. en la vida y teología de Herman Bavinck. Ahí provee algunas pequeñas traducciones de distintos libros. Y pensando, algunas personas dicen, por ejemplo, Tomás recomendó la El versión volumen, sí. del volumen de... perdón. Ya viste, se están cayendo todos los libros por... Sí, va a colapsar tu biblioteca por nuestra culpa. No, pero esta edición que sacó CLIE, que es la edición condensada en un solo volumen. Sí, Hay personas que no les gusta porque dicen es mejor tener los cuatro volúmenes, pero insisto, estos cuatro volúmenes, estudiar esos cuatro volúmenes es un ejercicio importante, tienes que estar muy concentrado, conocer algunas cosas, el contexto, y no sé si todos tenemos el tiempo para eso. Entonces, el editor John Bolt, el que editó los cuatro volúmenes en inglés, él condensó todo en esto y esto se tradujo al español. Entonces, esto puede ser una buena introducción a Herman Bavinck y si te gusta, puedes comprar los cuatro volúmenes. Claro, dice, en español también está la certeza en la fe. mm, Sí, vi unas traducciones de esas, pero sí, yo creo que falta más traducir al español y no solamente traducir, sino, bueno, traducir bien, pero al mismo tiempo quizás editar bien los libros de Herman Bavinck sí, para que las personas podamos entender de qué se trata el libro que estamos leyendo. sí. Entonces, una buena edición con nota al pie, yo creo que sería súper bueno. eh, sí. Sí, sí, buenísimo. Ojalá y sí en el futuro tengamos más sobre él. Sobre todo creo que sus ensayos de ciencia, religión, psicología serán muy pertinentes para Mm, consejeros bíblicos, para pastores, porque hay una... Nuevamente, creo que algo que sucede en mi contexto, digo, hablo por mi contexto de la Ciudad de México, es que hay un rechazo incluso a la psicología y otras ramas del saber. Ni siquiera estoy diciendo que lo apliquemos, pero ni siquiera conocemos básicamente muchos de sus fundamentos y no hay una conversación con la posmodernidad, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, creo que aprender de él estaría excelente, ¿no? En este aspecto. Y Israel, para terminar, mm. ¿cómo Herman Bavinck usó su carrera teológica para glorificar al Señor? ¿Y qué podemos aprender de él, un teólogo del siglo XIX, XX, para la iglesia hispana? ¿Cómo es tan pertinente para nosotros? Así que cuéntanos para finalizar nuestra conversación. Y mira, déjame buscar una cita, la tenía acá. Eh, creo que está. Dame un segundo. Sí, claro. Por aquí Iván también pone que próximamente estará disponible el ensayo de la catolicidad del cristianismo en la iglesia. Justamente hablamos de eso el martes. Iván, hablamos de este ensayo brevemente y hablamos un poquito de la introducción a qué es ser católico, pero qué bueno que va a estar en Sí. español. Bien. Y Eh, sí.
No, ahí está, bueno, Sacrifice of Praise, muy bueno. Yo creo Exacto. que algo que nos invita Herman Bavinck es en una sociedad tan individualista al día de hoy. Yo creo que hay un peligro en hacer teología de manera individualista. Claramente Ah, hay un peligro. sí. Un peligro, e incluso, por ejemplo, leer Herman Bavinck, un peligro en Mm, leer Tomás de Aquino, un peligro en leer Calvino, un peligro en leer cualquiera de manera aislada y utilizarlo quizás para mis propias agendas o ideas o lo que sea. Herman Bavinck nos invita a hacer teología en comunidad y mm, eso parte en siendo un buen miembro en tu iglesia local. mm, Eso parte en tener espacios de discusión o conversación teológica sana, mm, donde realmente podamos escucharnos, podamos hablar, discutir ideas y aprender bien. Y por eso quiero citar a Bavinck, dice, cualquiera que se aísla de la iglesia, es decir, como un todo, de la historia del dogma por completo, pierde la verdad de la fe cristiana. Cualquier persona que se aísla, esa persona se convierte en una rama que se arranca del árbol y se seca, en un órgano que se separa del cuerpo y está condenado a morir. Solo dentro de la comunión de los santos, el amor de Cristo puede ser comprendido en su anchura, profundidad y altitud. mm. Entonces, creo que este ejercicio teológico debe hacerse en comunión, debe hacerse con los amigos, se debe hacer con personas que a lo mejor incluso no piensan de manera similar Exacto. a ti, pero conversemos una sana catolicidad nuevamente, Mm, eh, porque de lo contrario vamos a estar utilizando una teología solamente para dañar. Nos vamos a estar dañando en primer lugar a nosotros, porque esto es tan rico que no se puede experimentar, no se puede hacer teología de manera aislada. así es. Y eso no solamente involucra una persona en sí, sino que a lo mejor incluso podemos formar grupos que estén aislados Mm, de la vida de la iglesia. Y nuevamente aquí la catolicidad parte por la vida en tu iglesia claro, local, orando por tu pastor, orando por los ancianos, los líderes, estando comprometidos. claro. No es necesario mencionar el nombre de Herman Bavinck en nuestras iglesias para hacer buena teología. O sea, no es eso. Yo creo que lo que nos enseña Herman Bavinck, o sea, si realmente entendemos lo que él estaba desarrollando, es que quizás hay que leer menos a Herman Bavinck. No sé si se entiende eso en el sentido de que no se trata acerca de él, no. Se trata acerca del Dios que él proclamó y de Mm, una teología que era trinitaria, nuevamente doxológica y experiencial. mm, Entonces, por eso te invito a leer Herman Bavinck para que leas, para no solamente leer a Herman Bavinck claro. y podamos leer a los teólogos del pasado e interactuar con pastores y teólogos del día de hoy. Yo Mm. creo que eso me enseña Herman Bavinck. Buenísimo, pues una nota muy buena para terminar es esta y me gustaría que pensaras en lo que has conversado con nosotros y que pudieras lanzar una pregunta a la audiencia, ¿no? De lo que Mm. conversamos y quien conteste correctamente levantando su mano, le vamos a regalar una copia de tu libro. Así que, a ver, piensa en alguna pregunta. Uf, Elige eh, una fácil, sencilla, difícil, la que tú quieras. ta. ¿Quién hacía eso? No, mira. Bueno, acá va la pregunta. Y el que la responde en primer lugar, no. Pero dice, Herman Bavinck realizó dos ejercicios importantes para hacer teología. Mm, Y esos dos ejercicios, ¿cuáles son? Y que justamente deberíamos nosotros realizar el día de hoy. a ver, buenísimo. ¿Cuál es ese ejercicio que hizo Bavinck? Hizo dos ejercicios en su contexto. Adelante, Daniel. Por ahí tiene la hora. Teología en comunidad. Ah, ahí, Dijo Hola, teología. ¿qué tal? Teología en comunidad. teología en comunidad, sí Ok. va por ahí, bien, Ah, bueno. Hola, es un gusto saludarles, un gusto escucharte, hermano Israel Guerrero. un gusto. Muchas gracias por la plática y por compartirnos un poco más de la vida y pensamiento de Herman Bavinck. Pues lo que
puedo decir acerca de esa pregunta? Eh, Mencionaste acerca de que Babin pues recuperó la ortodoxia o la sana doctrina de toda la tradición pues reformada, pero no solamente la recuperó, sino que la contextualizó a su época moderna, a su contexto, ¿no? Y pues en ese sentido él extrajo la esencia del cristianismo histórico y católico y le dio la forma de la modernidad, ¿no? Para que fuera pertinente en sus tiempos. No sé si eso es esta la respuesta. Yo creo que Daniel y Sandra el día de mañana tendrían que dar charlas de Herman Bavinck, porque justamente ambos apuntaron a lo que hizo Bavinck, esta teología en comunidad, donde se recupera y se aplica. De eso se trata. Y qué bueno que tanto Sandra como Daniel hayan condensado toda esta conversación de casi una hora en eso. Se trata de recuperar, pero también aplicar. Y esa recuperación y aplicación se hace en comunidad, jamás de manera aislada. Entonces, ¿a quién le damos el libro? Yo creo que lo puedes partir en la mitad. Nos Ok, mandas una mitad. la primera mitad a Daniel y la primera mitad a Sandra. A los dos hermanos, a los dos. Uy, Muy lo bien. Y de... Sandra, ¿dónde está Sandra? Yo estoy aquí en Estados Unidos, sino que no puedo prender cámara porque estoy trabajando. No, no te preocupes. ¿Y Daniel dónde está? Yo estoy actualmente estudiando en el Seminario Teológico Presbiteriano de México, en la Ciudad de México. Estoy allí, allí vivo, en el seminario, y eh, tengo el gusto de conocer a Rafael Riveros. No sé si él me recuerda o me ubica, lo he saludado por ahí, pero allí estoy en la Ciudad de México. Qué Sí. bien, qué Hay bien. varios estudiantes del Presbiteriano de México por Daniel, ¿verdad? Está Gerardo. No sé si Sí, entró Gera, por Luis ahí lo vi. también. Por ahí Luis había entrado, Sí. no sé si está por ahí. Pero hay varios también del Seminario Quizás el Presbiteriano. próximo año vamos a México. Yeah. Solamente hace un rato. Ahí nos Sí. vamos a echar unos tacos, primero Dios. No. Oye, Eso. solamente quisiera decir algo muy importante aquí. Claro, claro, claro. Para Herman Bavinck, la familia fue fundamental. Y Mm. veo que se acaba de conectar mi mamá desde Chile y dice buen día, amado hijo, así que buen día. Mamá, que Wow, esté en Chile. padrísimo. Así que eso. Aquí está su hijo del pacto, hermana. Bienvenida. Bien. Ah, está precioso también cuando hablas sobre el pacto de gracia, Jan Bavinck, cuando lo bautiza. Eso está precioso. Y nuevamente, todos estos detalles están en el libro. Entonces, los que no se lo ganaron, pues búsquenlo cuando puedan conseguirlo. No sé si está en formato Kindle, que suele ser más económico, pero también creo que está a muy buen precio. Por lo menos en México creo que está a muy buen precio. Entonces, por favor, elíjanlo, estudienlo y hermanos, pues sigamos viviendo para la gloria de Dios. Pastor Isra, Amén. no sé si quieres decir algunas otras palabras para terminar. Sí, mira, quisiera terminar. ¿Dónde está? Dame solamente un par de minutos, algo que he Ujú. estado meditando en este tiempo. Nosotros quedamos, si quieres, mucho tiempo. O sea, no lo digo por ti, nosotros podemos quedar aquí otra hora. No, me encantaría, me encantan estos ejercicios. Iván sabe que lo pasamos súper bien en Sao Paulo. Sí, Hacer teología cara a cara, uf, con comida, con... sí, Uf. no, 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 no. Eh, Otra sí, no, cosa. no. Solamente quisiera compartir con ustedes una brevísima reflexión eh, que está en Segunda Corintios 6. Dice, pues aun cuando llegamos a Macedonia, dice Pablo, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos. Por dentro, temores. Y la verdad es que la teología, el ejercicio teológico se hace en la realidad. Y debido a nuestro pecado, el mundo y Satanás, nuestros tres enemigos, hay conflictos, hay aflicciones. Y si alguno de nosotros está pasando por alguna aflicción, no eres el único. Pablo dice que fue eh, conflictos por afuera y por dentro temores. Ujú, claro, Entonces, ¿cómo el Señor nos consuela? claro. Porque ¿cuál es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Eso es clave, fue para Babing, en fin. Versículo 6 de 2 Corintios 7:6 dice, pero Dios que consuela a los deprimidos.
Mm, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes. Entonces, aquí voy con esto, de que por qué la teología se debe hacer en comunidad. Y más que la teología, es la vida cristiana en comunidad, porque todos nosotros estamos sufriendo de distintas maneras. ¿Y cómo el Señor nos consuela? A través de otros. Entonces, Pablo fue consolado porque llegó Tito. Así que jamás pienses en aislarte del cuerpo de Cristo. mm, Permanece en el cuerpo de Cristo, porque el Señor va a utilizar tu vida para hacer de consolación a aquellos que sufren. Y si a lo mejor tú estás sufriendo, recibe el consuelo de los otros. De eso se trata la vida cristiana. Por eso 2 Corintios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, mm, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, mm. dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces, esta teología de la consolación se hace porque Dios te utiliza a ti y tú dices, ¿por qué estoy pasando por estas situaciones? Para que tú experimentes el consuelo de Dios, pero al mismo tiempo para ser de instrumento para consolar a otros. Y esos otros van a ser de instrumento para ser de consolación para tu vida. Gracias. Entonces, eh, iglesia, amados hermanos, solamente les animo a ser consolados por el Señor en el contexto donde el Señor te ha puesto. Eso. Muchas gracias por esas palabras finales y sin quererlo, sin planearlo. Estás en un sentido anunciando nuestro próximo webinar que será sobre depresión y ansiedad. ¿Cómo Oh, podemos ayudar a nuestros hermanos a salir de la depresión? Bueno, a luchar con la depresión, ¿no? Vamos a ver la vida de Spurgeon, de William Cowper, no, Cowper, perdón. ujú, Vamos a ver algunos otros más y cómo podemos luchar con la depresión, pero claro que una de las maneras equivocadas de luchar con la depresión es aislarnos, ¿no? Vamos con nuestra comunidad, con nuestra iglesia, abrimos nuestros corazones, somos consolados a través de los medios de la gracia, somos consolados a través de nuestras conversaciones, de las oraciones. Y qué importante es estas palabras que nos has encomendado. Muchas gracias, Irra, por tu tiempo. Muchas gracias también por los estudiantes del Instituto de Teología para la Vida y los invitados que están con nosotros el día de hoy. Especialmente a tu mami, le mandamos un saludo. Qué bueno que está por acá, querida hermana Juana, ¿verdad? Sí, mm. Juanita, bienvenida. Juanita Leiva. Muy bien, pues Israel, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Contáctenos, por favor, Daniel y Sandra, para lo de su libro. Y si el Señor los permite, nos vemos en otro webinar. Será a mediados de este mes. Muchas gracias, Israel. Les mando un fuerte abrazo. Solamente pasar el dato, Iván, que después va a hacer también un webinar Ah, de sí, algún Iván, ¿nos Germán puedes? Bavinck, así Sí, que estaría bueno. Iván, cuéntanos un poquito para yo pasarle la información al grupo y se puedan conectar. del Centro Kuiper. Exacto. Bueno, gracias como decimos acá, por poner el chivo, ¿no? Por anunciar esto. Eh, sí, en este mes, julio, Israel también va a estar dando un webinar en el Centro de Estudios Cristianos Kuiper, en Buenos Aires. Pueden googlear Centro Kuiper para ver la página o seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, como Centro Kuiper. Ahí van a ver todos los anuncios sobre las diferentes actividades y vamos a sortear dos libros, pero Mm. van a ser para Argentina por cuestiones de envío. Nosotros en Argentina lamentablemente no podemos enviar a cualquier lado porque hay problemas, pero vamos a estar sorteando dos libros también. Ok, buenísimo. La fecha todavía no está No puesta. está. Ok, me la No, pasas, pero Iván, y ¿cómo? cuando la tengas me la envías y yo se las paso a los estudiantes y a los hermanos del grupo de reuniones para que puedan estar, ¿vale? Dale, muchas gracias. Los esperamos a todos en ese webinar y en las diferentes actividades. Buenísimo, muchas gracias, Iván. Pues hermanos, muchas gracias. Gracias, Israel, por tu tiempo, tu dedicación, tu amor por la iglesia hispana. Estás por ahí en Reino Unido, pero al final tu corazón también está con la iglesia hispana. Por ahí estás plantando esta iglesia. Oramos por esta plantación, que el Señor siga usando tus esfuerzos para su gloria, Israel, y que
al final podamos glorificar a Cristo con nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia. Entonces, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por este tiempo. Y sí, oren por los hermanos hispanohablantes aquí en Edimburgo. Hay una gran necesidad, así que de verdad oren por nosotros. Claro que sí, oramos por ello. Déjenme orar para terminar, ¿les parece bien? Ujú. Señor y Padre nuestro, por medio de Jesucristo, te damos gracias por el precioso evangelio que tenemos, Señor. Un evangelio que no está recluido a un lugar, no está recluido en un país, en una ciudad, Señor, sino que este evangelio se expande, se extiende por todas partes, transformando la vida de las personas, no solamente a nivel intelectual, Señor, pero también en todo lo que somos, en todo nuestro corazón, Señor. Permite que este evangelio siga creciendo, haciendo sobre nuestros corazones aquellos que ya hemos creído, pero que necesitamos recordar constantemente las buenas nuevas de Jesucristo, porque lo olvidamos, Señor. Al poner nuestra esperanza, incluso en nuestros grados académicos, en nuestro ministerio, en nuestra cuenta bancaria, en nuestra familia, Señor, ¿cuántas veces olvidamos el precioso tesoro que tenemos en Cristo Jesús? Te doy gracias por esta conversación donde tú nos has recordado que nuestro único consuelo, tanto en la vida pero también en la muerte, eres tú, Señor. Que este día tú nos ayudes, Señor, a vivir para tu gloria, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Ciertamente aquí hay hermanos que son pastores y líderes, pero también aquí hay amas de casa, hay empresarios, comerciantes, agricultores, pero todos nosotros, Señor, con nuestras vocaciones, deseamos glorificarte hoy y siempre, Señor. Utiliza nuestros esfuerzos para tu gloria y que tu iglesia sea edificada, Señor. Ayúdanos a crecer en comunidad con todos los santos. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Mis hermanos, que tengan una Amén. excelente noche. Bendiciones, día, perdón. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Gracias. Bien, no se olviden de Gracias. ver el Chavo. Chao, chao. Chao, chao. Como el chavo del ocho. Chao, chao. Chao, Exacto. Bendiciones. Gracias, Isra. Cuídate mucho. Un chao. abrazo a todos, hermanos. Bendiciones.